Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amados alumnos. Esperamos que hayan tenido una semana maravillosa, una semana de éxito, una semana de bendición. Como siempre, los que estamos con el Señor Jesucristo, los que estamos con Dios, los que hemos aceptado al Señor, pues todas las cosas, como dice Él, nos ayudan a bien. Vamos a cerrar nuestros ojitos y a darle gracias a Dios. Señor, muchas gracias por este tiempo que tú nos permites reunirnos para conocer más de ti, para que tú nos enseñes, Señor. Pues no podemos profundizar como deberíamos porque el tiempo no alcanza y nuestra mente también es limitada para conocerte, Señor, a plenitud. Pero te damos gracias por lo que tú dejaste registrado en esa palabra y que es suficiente para que nosotros te conozcamos cada día más a medida que escudriñamos esas maravillosas escrituras. Gracias por la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en este lugar. Y gracias, Espíritu Santo, por hacernos entender la palabra, por hablarnos a cada uno, exhortarnos, edificarnos o consolarnos conforme tú sabes las necesidades de cada uno de nosotros. Muchas gracias, Señor. Este tiempo lo colocamos en tus manos y gracias por lo que nos hablarás en este día, amado Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, amados alumnos, la semana pasada, vamos a hacer un resumen muy chiquitico. La semana pasada nosotros estuvimos viendo el propósito y los beneficios que recibimos, todos los que hemos creído en el unigénito Hijo de Dios, con ese acto voluntario de Él, de su muerte, pasión y muerte que Él sufrió por nosotros. Pero fíjate que pues incluso para nosotros, para muchas personas, la muerte de Cristo toma el primer lugar, ¿cierto? Hemos pensado muchas veces que eso fue un acto muy maravilloso, pero aunque su muerte fue necesaria, es en la resurrección donde está el poder del Evangelio. En la historia del mundo muchas personas importantes han muerto, ¿cierto? Muchas personas líderes, incluso líderes religiosos han muerto. Pero solo una persona ha resucitado para nunca más morir. Y ese es el maravilloso hombre, Hijo de Dios, Hijo del hombre, Jesucristo. Por eso Él es el primogénito. Nadie más ha resucitado. O digo más bien, sí han resucitado, pero han tenido que volver a morir. Cuando el Señor hizo sus milagros, cuando resucitó a Lázaro, cuando resucitó al hijo de la viuda, sí, ellos resucitaron, pero tuvieron que volver a morir. Pero Jesús resucitó para nunca más volver a morir. Y por eso Él es el primogénito de todos nosotros. Y ese es el tema que nosotros vamos a tratar hoy, la resurrección de Cristo. Entonces, la primera pregunta, ¿pero qué es resurrección? Mira, la palabra resurrección proviene del latín resurrectio, que quiere decir levantarse de nuevo, resurgir o alzarse una vez más. Entonces, con esta palabra estamos designando la acción y efecto de resucitar, de volver a la vida, derrotando a la muerte. La resurrección de Jesús es la acción mediante la cual Jesús de Nazaret o Jesucristo vuelve a la vida de entre los muertos, 3 días después de haber sido crucificado y sepultado. Se trata de la creencia fundamental de nosotros los cristianos. Mira, la cruz es la demostración de su amor, mientras que la resurrección es la demostración de su poder. Él venció con poder la muerte, el pecado y al maligno. Cuando nosotros, recordemos, ¿no? Cuando somos sumergidos en agua, estamos identificándonos con la muerte de Jesús y estamos muriendo a nuestro yo, al ego, al mundo, al pecado, al orgullo, etc.
Cuando somos levantados de las aguas, esto representa que nos identificamos con la resurrección de Jesús. Entonces esto nos permite disfrutar de todos los beneficios de la resurrección porque nos hacemos uno solo con Él. Así como en la muerte de Cristo, también en su resurrección existieron abundantes registros de este hecho. Vamos a ver que Jesús había había predicho su resurrección. Junto a ese anuncio que él hizo de su pasión y muerte, también él predijo su resurrección y lo hizo también en 3 ocasiones. La primera fue en Cesarea de Filipo, cuando, tras una confesión que hizo Pedro, quedó registrado en Lucas 9:22. Entonces les dijo: el Hijo del Hombre tiene que pasar por muchos sufrimientos y ser rechazado por los ancianos líderes, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Tiene que morir, pero a los 3 días resucitará. ¿Quién estaba hablando ahí? El mismo Señor Jesucristo. La segunda vez fue después de la transfiguración. Recuerdan ustedes que el Señor se llevó a Pedro, a Juan y a Santiago a un lugar apartado, a un monte alto, y allí Él se les manifestó con un cuerpo glorificado. Miremos lo que dice Mateo 17:9. Dice: cuando estaban bajando de la montaña, Jesús les ordenó, o sea, ya había pasado la transfiguración, y Jesús les dice: no le cuenten esto a nadie, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. El Señor allí en esa transfiguración, Él les mostró algo de su gloria, pero mire, Él ya estaba anunciando, ¿no? No le digan a nadie esto que han visto. Cuando el Señor se transfiguró, no se lo digan a nadie hasta que yo haya resucitado. Y la tercera vez que el Señor habló sobre su resurrección ocurrió cuando Él estaba subiendo hacia Jerusalén. Él tomó aparte a los 12, ¿no? Dice Lucas 18, 31, 34. Jesús tomó aparte a los 12 y les dijo: escuchen, vamos a ir a Jerusalén y se cumplirá lo que los profetas escribieron acerca del Hijo del Hombre. Su gente lo rechazará y lo entregará a los que no son judíos, quienes se burlarán de él, lo insultarán y lo escupirán, lo azotarán y lo matarán, pero al tercer día resucitará. Los seguidores no entendieron lo que Jesús estaba diciendo. El verdadero significado estaba oculto para ellos y no entendían de qué estaba hablando. Y esta misma porción bíblica la vamos a leer en la versión TLA. Si no entendemos en una, entendemos en otra versión, amado hermano. De alguna manera el Señor nos está hablando siempre. Dice en la TLA: Jesús se reunió a solas con los 12 discípulos y les dijo: ahora iniciamos nuestro viaje hacia Jerusalén. Allí pasará todo lo que anunciaron los profetas acerca de mí, el Hijo del Hombre. Porque en Jerusalén unos hombres me entregarán a las autoridades de Roma. Los romanos se burlarán de mí, me insultarán y me escupirán en la cara. Luego me golpearán y me matarán. Pero después de 3 días resucitaré. Los discípulos no entendían de qué hablaba Jesús. Era algo que ellos no podían comprender en ese momento. Nosotros, a veces el Señor no nos ha hablado por su palabra y hay cosas que no entendemos. Eso le pasaba a los apóstoles en ese tiempo. Y eso que nosotros tenemos al Espíritu Santo, que es el que nos revela la palabra. Ellos en ese momento todavía no tenían. No había descendido sobre ellos el Espíritu Santo. Nosotros debemos pedirle entonces la dirección siempre al Espíritu Santo para poder entender lo que Él nos habla. Eso le pasaba a ellos en ese momento. Ahora Jesús también se lo había profetizado a los judíos cuando les dijo en Juan 2, 19, 22. Jesús les contestó: destruyan este templo y lo volveré a construir en 3 días. Ellos le dijeron:
Para construir este templo se demoraron 46 años. ¿Y tú vas a construirlo en 3 días? Con la palabra templo, Jesús se refería a su propio cuerpo. Después de que él fue resucitado de la muerte, sus seguidores recordaron lo que había dicho. Entonces creyeron en las Escrituras y en lo que Jesús dijo. Y este mismo versículo también lo vamos a leer en la TLA. Dice, Jesús les contestó, destruyan este templo y en solo 3 días volveré a construirlo. Y los jefes respondieron, para construir este templo fueron necesarios 46 años. ¿Y tú crees poder construirlo en 3 días? Pero Jesús estaba hablando de su propio cuerpo. Por eso, cuando Jesús resucitó, los discípulos recordaron que él había dicho esto. Entonces creyeron lo que dice la Biblia y lo que Jesús había dicho. Y en ese momento la Biblia estaba era el Antiguo Testamento nomás, ¿no? Ningún otro líder religioso, amado hermano, predijo nunca su propia muerte y su resurrección. Esto no lo ha podido hacer ninguno en el mundo, solamente lo pudo hacer el Hijo de Dios. Nadie más pudo hacer lo que Jesús hizo. Ahora, fíjate que los evangelios difieren en la representación exacta de los hechos de la resurrección. Por ejemplo, Marcos y Juan coinciden en que María Magdalena fue la primera en recibir ese anuncio de la resurrección de Jesucristo. Mateo y Lucas, al contrario, afirman que tanto María Magdalena como María, su mamá, la madre de Jesús, estaban presentes. Pero mira, amado hermano, esto no es impedimento para que nosotros creamos en la resurrección de Jesús. Para 2 de ellos fue importante decir que era María Magdalena y para los otros 2 fue importante decir que eran María Magdalena y María la madre de Jesús. Pero vuelvo y digo, eso no es relevante para lo que sí tenemos que creer nosotros y es en su resurrección. Esa convicción que el Espíritu Santo de Dios nos da a nosotros. Entonces ustedes van a tener la tarea esta semana de leer los hechos sobre la resurrección de Cristo. Acuérdese que es el fundamento de nuestra creencia. Y esos hechos de la resurrección se encuentran narrados en Marcos capítulo 16, Mateo capítulo 28, Lucas capítulo 24 y Juan capítulo 20. Además, Lucas le añade al pasaje del capítulo 24, del 13 a 32, donde él habla cuando el Señor se le presentó a los 2 discípulos que iban camino a Emaús, ¿recuerdan? Y que ellos no lo reconocieron. En todo el camino el Señor les estaba hablando y ellos antes le preguntan, ¿y es que tú no sabes lo que pasó en Jerusalén? Y siguieron hablando y hasta que el Señor entró a la casa y partió el pan fue que ellos reconocieron que era Jesús y decían, ¿no nos ardía a nosotros el corazón cuando este hombre hablaba? Hasta ese momento lo reconocieron. Jesús quiso que fuera así. Otros lo reconocieron inmediatamente. Estos discípulos no. Entonces, tienes tarea para esta semana. Y cuando te sientes a leer esto, pídele al Espíritu Santo de Dios la compañía, porque Él te va a enseñar cosas que tú ni te imaginas, amado hermano. Cada uno nos tiene la enseñanza precisa. Y no los vamos a leer aquí porque se nos iría toda la clase, ¿no? Además, ya tienes tarea. Entra en esa intimidad con el Señor, con la compañía de su Espíritu Santo y empieza a leer y el Señor te va a revelar muchas más cosas. Vamos a ver unos cortos pasajes donde Jesús se apareció a sus discípulos una vez que Él resucitó. Fueron muchas más, ¿no? Pero vamos a leer unas corticas. Él se le apareció a 11 discípulos el domingo en Jerusalén, ya no eran 12. ¿Se acuerdan cuando Él les estaba contando que iban a Jerusalén? Estaban los 12, pero aquí ya el Judas Iscariote ya no estaba. Dice Marcos 16, 14. Después Jesús se apareció ante los 11 cuando estaban comiendo. Él los regañó por no tener fe y por no creer lo que dijeron quienes lo vieron después de resucitar. Unos creían y otros todavía dudaban. Se le apareció a 500 hermanos en Galilea, dice 1 Corintios 15, 6. Después se apareció a más de 500 hermanos al mismo tiempo.
Muchos de ellos todavía están vivos y otros ya han muerto. Ahí está hablando Pablo, ¿no? Y está contando lo que sucedió. Se le apareció a Santiago durante los 40 días que estuvo Jesús en la tierra. Después de resucitar, él se manifestó en varias ocasiones a sus discípulos. Él les estaba dando todavía instrucciones a los discípulos durante esos 40 días. Dice Hechos 1:3. Después de morir, Jesús se les apareció a los apóstoles y pasó 40 días con ellos, dándoles muchas pruebas de que estaba vivo y hablándoles del reino de Dios. ¿Sí ve que todavía el Señor seguía instruyendo a los discípulos? Ahora, una pregunta que nos podemos hacer, bueno, ¿y es importante la resurrección? Claro que sí, amado hermano. Vamos a ver algunas de las razones de la importancia de la resurrección de Jesús. Importante para nosotros, sí. No las vamos a ver todas porque no alcanza el tiempo. Vamos a ver algunas, mejor dicho. La primera importancia de su resurrección. Siguiente diapositiva, por favor, gracias. Es que la resurrección de Cristo Jesús significa que somos justificados ante Dios. Y ya estuvimos viendo en la clase pasada que justificación significa prueba de que alguien es justo. Y cuando Jesús murió en la cruz, Él tomó nuestro castigo para que nosotros pudiéramos ser justificados delante del Padre, ¿no? Él se puso por nosotros. Dice Romanos 4:25, Jesús fue entregado a la muerte por nuestros pecados y fue resucitado para que fuéramos aprobados por Dios. No bastaba solo la muerte de Él, era necesaria su resurrección. Dice Romanos 4:25 en la TLA, Dios entregó a Jesús para que muriera por nuestros pecados y lo resucitó para que fuéramos declarados inocentes. Entonces la resurrección confirma que Dios aceptó el sacrificio de Cristo por nuestros pecados y nos da acceso a una relación íntima con Él. Otro aspecto importante de la resurrección de Cristo. Demuestra que Él venció la muerte. Cristo resucitó porque la muerte no lo podía retener. Dice 1 Corintios 15, 55 al 57, muerte, ¿dónde está tu victoria? Muerte, ¿dónde está tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado. El poder del pecado es la ley. Pero demos gracias a Dios que nos ha dado la victoria a través de nuestro Señor Jesucristo. Y una y mil veces hemos estado leyendo, amados hermanos, que es a través de Jesucristo. No hay otro, no nos dejemos engañar porque no hay nadie más que nos pueda dar la salvación. No hay nadie más que se haya puesto por nosotros para perdonar nuestros pecados. Solamente Él. No hay nadie más. Dice 2 de Timoteo 1:10, pero ahora nos ha sido mostrado ese amor por medio de la venida de nuestro Salvador Jesucristo, quien destruyó la muerte y ha dado a conocer la manera de tener vida eterna por medio de la buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Póndete tú. Y dice Apocalipsis 1:18, soy el que vive. Está hablando el mismo Señor Jesucristo. Soy el que vive. Estuve muerto, pero mira, ahora vivo para siempre. Tengo poder sobre la muerte y también tengo las llaves del lugar de los muertos. Entonces, amado hermano, venció la muerte. Nadie más podría haberlo hecho. Cuando usted empieza a leer Apocalipsis y algunos otros libros, se dará cuenta que el único que allí podía haber vencido, no había otro. Ningún ángel, ni arcángel, ni principado, nadie, solamente Jesús, el que se ofreció voluntariamente. Bueno, otro punto importante de la resurrección de Cristo es que nos libra de toda condenación. ¿Sí? Si Cristo no hubiese resucitado de los muertos, amado hermano, nosotros estaríamos en condenación todavía. Tendríamos entonces que continuamente seguir ofreciendo penitencias, como los sacrificios del Antiguo Testamento. Recuerda que cada año tenían que ir a que sus pecaditos fueran lavados.
No, la resurrección de Cristo nos garantiza que hemos sido liberados del pecado para siempre. Y esto nos trae libertad de conciencia. Somos libres de condenación. Pero gracias a Jesús. Dice 1 Corintios 15:14. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. ¿Sí? ¿Por qué la importancia de la resurrección de Cristo? Dice 1 Corintios 15:17, y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. Romanos 8:1. Por tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y Romanos 3:18, no hay condenación para todo el que cree en Él. Pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. El único que nos podía librar de toda condenación, nuestro amado Señor Jesucristo. La resurrección de Cristo también significa que nosotros los creyentes estamos unidos a Cristo. Dice 2 Corintios 4:14. Sabemos que Dios hizo resucitar a Jesús y estamos seguros de que también a nosotros nos hará resucitar, a ustedes y a mí, nos llevará ante su presencia. Cuando nosotros creemos en Cristo, amado alumno, somos unidos con Él por la fe. Eso ya lo estuvimos estudiando. La unión con Cristo significa que cuando Dios nos mira, Él no ve nuestra pecaminosidad. Cuando Dios nos mira, Él nos ve a través de Jesucristo y Él lo que ve es la justicia de Cristo. Entonces significa que así como hemos muerto con Él, también vivimos con Él. Dice Romanos 6:8. Como nosotros hemos muerto con Cristo, también tenemos fe de que también viviremos con Él. La unión solo es posible a través de la resurrección de Cristo, no hay otra manera. Si Él no hubiera resucitado, no hubiera podido ser esto. Es semejante, por ejemplo, como cuando una pareja se ha unido en matrimonio, ¿cierto? Las cosas del uno también pertenecen al otro. Entonces los cristianos recibimos la justicia de Cristo por medio de nuestra unión con Él. La justicia de Él nos pertenece a nosotros. Dice 1 Corintios 1:30. Por medio de Él ustedes pertenecen a Jesucristo, quien se ha convertido en la sabiduría de Dios para nosotros. Por medio de Cristo, Dios nos aprueba, nos santifica y nos libra de pecado. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo. No hay otro. Estamos unidos a Cristo y es por medio de Él que nosotros podemos, acuérdese usted que lo vimos en la clase pasada también, entrar a la presencia del Padre. Otro aspecto de la importancia de la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo confirma, amado hermano, que las Escrituras son verdad. Los profetas Isaías y en el Salmo 16 son algunas de las profecías del Antiguo Testamento, ¿no? Y este cumplimiento testifica de la vida resucitada de Cristo, de la verdad del Evangelio. Dice Isaías 53, 10, 12. Pero el Señor se agradó de su humilde siervo, quien tanto sufrió. Después de ser ofrecido como sacrificio por el pecado, Él verá a sus descendientes, alargará su existencia y la voluntad del Señor prosperará a través de Él. Después de este terrible sufrimiento, Él verá la luz. Se sentirá satisfecho con todo lo que experimentó. Y mire, aquí abrimos comillas, ¿quién está hablando aquí? El Padre. Dice, mi siervo que siempre hace lo justo salvará a muchos y cargará con él el castigo que merecían las maldades de ellos. Por lo tanto, yo haré que esté al lado de los grandes y que comparta el botín con los poderosos, porque él se entregó voluntariamente a la muerte. Fue tratado como un criminal, pero en realidad él cargó sobre sí el castigo que muchos merecían. Ahora Él está ante mí, intercediendo por los pecadores. ¿Sí? ¿Qué está hablando el Padre? Y esto ya lo estaban anunciando antes de que sucediera.
Estaba anunciando la muerte y la resurrección de Jesucristo. Dice el Salmo 16, 10, 11. Porque yo sé que nunca me abandonarás en el lugar de los muertos. Nunca dejarás que tu fiel servidor se hunda en la muerte. Estaba hablando ya de la resurrección de Jesús. Entonces aquí nosotros confirmamos que el Evangelio es la verdad. No hay otra verdad mayor que esa, total y absoluta, que la verdad del Evangelio. Veamos otro aspecto importante de la resurrección de Cristo. Prueba, perdón un momentito. Prueba que el Evangelio es verdadero, sí. La resurrección de Cristo. Bueno, leamos 1 Corintios 15, 1, 4, que dice: hermanos, ahora quiero que recuerden la buena noticia de salvación que les anuncié. Han aceptado ese mensaje y están firmes en él. Es el mensaje que los salva. Si siguen creyendo en lo que les anuncié, si no, habrán creído en vano. Les he comunicado el mensaje que recibí, del cual les he dicho lo más importante, que Cristo murió por nuestros pecados, tal como lo dicen las Escrituras, que fue enterrado y al tercer día resucitó, como lo dicen las Escrituras. Ahí está hablando ¿quién? Pablo. Entonces el hecho de que Jesús vive hoy, amado alumno, significa que Él es poderoso para salvar hoy. Y mira el argumento que Pablo nos habla en 1 Corintios, donde él defiende la verdad de la resurrección de Cristo, ¿no? Nos da una explicación. Mira, leamos 1 Corintios 15, 14, 17 al 21. Dice: si Cristo no ha resucitado, entonces nuestro mensaje no tiene caso, ni su fe tampoco. O sea, si Cristo no ha resucitado, usted y yo estaríamos perdiendo el tiempo, amado hermano. Estaríamos perdiendo el tiempo congregándonos, estaríamos perdiendo el tiempo creyendo en un Dios todopoderoso. Pero sigamos viendo el argumento de Pablo. Dice: si Cristo no ha resucitado, su fe no vale nada y todavía son culpables de su pecado. Los que murieron creyendo en Cristo también están perdidos. Si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, entonces somos los seres humanos más dignos de lástima. Pero en realidad Cristo ha resucitado y fue el primero de todos los que serán resucitados de la muerte. Así como la muerte llegó a la humanidad por un hombre, también por medio de un hombre llega la resurrección. ¿No es maravilloso? Pablo nos explica que la resurrección no es solo una parte fundamental del Evangelio. Pablo nos habla de que la resurrección es el fundamento que sostiene cada parte del Evangelio. Sin la resurrección, nosotros estaríamos creyendo en vano y no tendríamos ninguna esperanza, amado hermano. ¿Sí ve por qué es importante? Fue importante su muerte, pero aún más importante, bueno, no es que sea más, igual de importante más bien, su resurrección. Cristo ha resucitado, amado alumno, y ahora tenemos la esperanza del perdón de nuestros pecados, el derecho a estar bien delante de Dios. Tenemos derecho a una vida eterna por medio de nuestro amado Señor Jesucristo. Cuán importante fue esa resurrección. La resurrección de Cristo también nos prueba que, otro aspecto importante, que Él es el Hijo de Dios. Además, cuando se habla del Hijo de Dios se declara su deidad y su omnipotencia, ¿no? Acuérdate lo que estuvimos estudiando, que significa ser hijo de Dios. Dice Romanos 1:4. Mas cuando fue resucitado entre los muertos por el Espíritu Santo, se le dio plena autoridad para reinar como Hijo de Dios. Dice Romanos 1:4 en la Nueva Traducción Viviente. Lo vamos a leer en 3 versiones. Dice: y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor. Y en la TLA, ¿cómo dice? Dice: Jesucristo murió, pero Dios lo resucitó por el poder de su Espíritu. Y con eso demostró que Jesucristo es el poderoso Hijo de Dios.
Entonces fue mediante el poder del Espíritu Santo que Jesús resucitó. Si hubiera muerto y si hubiera quedado muerto, pues él habría sido, amado hermano, como millones de seres que ya venían antes de él y los millones de seres que vendrían después de él, ¿no? Se hubiera perdido la historia. Hubiera sido como cualquiera de esos otros hombres líderes, digamos, que han muerto y han quedado en el olvido. Pero no sucedió así. La resurrección de Cristo nos prueba, amado alumno, que Él es alguien único. En la historia del mundo, Él es el Hijo de Dios, así como fue el Hijo del Hombre. Él es el hombre, el único hombre más maravilloso, lo repetimos, ¿cierto? El único hombre más maravilloso sobre la tierra. No hay otro como Él. O dime tú, alguno de esos líderes espirituales, ¿cuál ha resucitado? ¿Y cuál anunció, no? Su muerte y su resurrección. El Señor siempre nos cuenta, ¿cierto?, lo que Él va a hacer. El Señor nunca hace nada así sin decirnos las cosas. Él siempre, así como Él es el antes, el hoy y el después, así mismo nos habla a través de su palabra. Bueno, sigamos. La resurrección de Cristo también significa que Dios derramará el Espíritu Santo en los corazones de todos los que hemos creído. Después de la resurrección y la ascensión de Cristo, porque sin resurrección y sin ascensión de Cristo, el Espíritu Santo no hubiera podido venir, ¿no? Acuérdense que en el Antiguo Testamento solo sobre unos pocos y por un momentito el Espíritu Santo venía y les daba poder y autoridad, pero era unos poquitos. Hoy nosotros todos tenemos ese privilegio. Entonces el misterio terrenal de Cristo continúa a través de cada una de las personas en quien mora el Espíritu Santo de Dios. Cristo ayuda a su pueblo por el Espíritu Santo, nos da fuerzas, nos da convicción y la guía para vivir una vida como le agrada a Dios. Acuérdense que nosotros solitos no podemos, es con la ayuda del precioso amigo incondicional y verdadero que es el Espíritu Santo. Dice Hechos 2:33, Jesús fue llevado al cielo y ahora está a la derecha de Dios, el Padre. Según su promesa, le dio el Espíritu Santo. Jesús lo ha derramado sobre nosotros. Eso es lo que ustedes ven y oyen ahora. Dice Hechos 2:17-18. Dios dice, en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos e hijas de ustedes profetizarán, los jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos, hombres y mujeres, y ellos profetizarán. Y dice Juan 15:26. Cuando venga el consejero, el Espíritu de la verdad que les enviaré de parte del Padre, Él dará testimonio de mí. Y fíjate, amado hermano, que cuando se escribió esto, decía, en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. ¿Hace cuánto se escribió esto? Hace casi 2000 años, ¿cierto? Y en ese momento el Espíritu Santo, acuérdense, en el día de Pentecostés fue derramado sobre todos los que allí estaban. Y si eso se habló en esa época, hoy en día, amado hermano, estamos viviendo más cerca de esta realidad, de esta porción bíblica. Hoy sí estamos en los últimos días. Y el Espíritu Santo es derramado sobre todo aquel que quiera reconocer al Hijo de Dios. Con lo que nos habla Juan 15:26, donde dice que Él nos dará el Espíritu de la verdad enviado por parte del Padre. El Espíritu Santo es el que da testimonio de Jesús, por eso nosotros decimos que a la luz del Espíritu Santo es que podemos entender la palabra. No te sientes solito al leer y escudriñar la palabra porque tú solito de pronto no entiendes bien. Tienes que pedirle al maestro de maestros que te enseñe. Tú lo sientas ahí y le dices, ven Espíritu Santo, amigo mío, no te veo, pero sé que estás aquí. Voy a estudiar la palabra, pero tú que eres mi maestro principal, enséñame. Y usted va a ver cómo el Señor empieza, el maestro de maestros empieza a enseñarle cosas grandes y ocultas que tú no conoces o que nadie más te podría enseñar o te va a confirmar o te va a revelar. Bueno, es maravilloso cuando uno se sienta de verdad con el
maestro de maestros, a estudiar la palabra. Otro aspecto importante de la resurrección de Cristo, Él nos da una esperanza viva. Sí, los cristianos tenemos una esperanza tremenda. Los que hemos creído en el Hijo de Dios tenemos una esperanza tremenda porque nuestros pecados han sido borrados y somos justificados delante de Dios, ¿no? Hemos pasado de ser enemigos de Dios a hijos perdonados por Dios, ¿te acuerdas? Somos adoptados con una herencia eterna que nadie nos puede quitar. ¿No te parece esto una noticia maravillosa? Tenemos una esperanza. Los que no conocen al Señor no tienen esa esperanza y por eso algunos pues cometen errores. Se suicidan. Eso es lo peor que le puede pasar a una persona. ¿Pero por qué lo hacen? Porque no tienen esperanza en un Dios vivo. Mira lo que dice 1 de Pedro 1, 3, 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos tuvo gran compasión y nos hizo nacer de nuevo por la resurrección de Jesucristo. Así nos dio la plena esperanza de recibir una herencia que Dios tiene guardada para nosotros en el cielo. Herencia que no se arruina, ni se destruye, ni pierde su valor. Como hijos de Dios, sí, tenemos esa esperanza. Que también tenemos herencia junto con nuestro amado Señor Jesucristo. Leámoslo en la Nueva Traducción Viviente, otra versión, el mismo versículo que dice: que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Vuelvo y repito, ¿no es maravilloso? Tenemos una esperanza viva. No estamos creyendo en un Dios muerto, estamos creyendo en un Dios vivo que dijo un día que iba a prepararnos lugar a nosotros. Finalmente dice Apocalipsis 21, 3, 4. Oí una fuerte voz del cielo que decía: ahora el hogar de Dios está con los seres humanos y Él vivirá con ellos, serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Él secará todas sus lágrimas y ya no habrá muerte, ni sufrimiento, ni llanto, ni dolor, porque el mundo como existía antes ya desapareció. ¿No es maravillosa esa esperanza viva, amado hermano? Lo que nosotros deseamos, vivir con Dios por la eternidad, vivir con nuestro Padre por la eternidad, ya sin sufrimiento, sin llanto, como dice ahí, ni dolor. Viviendo al lado de nuestro amado Dios Todopoderoso. Otro aspecto importante. La resurrección de Cristo significa que nosotros también vamos a resucitar, al igual que Él. Acuérdese que Cristo es las primicias de la resurrección. Su resurrección es el precursor a la resurrección que todos los creyentes vamos a experimentar. Dice 1 Corintios 15, 20. Pero en realidad, Cristo ha resucitado y fue el primero de todos los que serán resucitados de la muerte. Fue el primero. Eso quiere decir que vienen más. Y ahí estamos tú y yo. Los cristianos vamos a disfrutar esa vida resucitada al igual que Cristo con cuerpos glorificados. Dice 1 Corintios 15, 42, 44. Así será la resurrección de los muertos. El cuerpo que se pone en la tierra se pudre, pero el cuerpo que es resucitado nunca se pudre. El cuerpo que se entierra no tiene honor, pero el que resucita es glorioso. El cuerpo que se entierra es débil, pero el que resucita es fuerte. Lo que se entierra es el cuerpo físico, pero lo que resucita es el cuerpo espiritual. Pues así como hay cuerpos físicos, también hay cuerpos espirituales.
Entonces sí, nosotros en esta vida sufrimos dolores, ¿cierto? Enfermedades, angustias, tristezas, alegrías. Bueno, estamos en muchos modos, digámoslo así, pero en la vida venidera no vamos a sufrir, amado hermano, sino que vamos a disfrutar unos cuerpos perfectos, cuerpos que ahora pues anhelaríamos, ¿no? Pero vamos a disfrutar esos cuerpos perfectos como el cuerpo resucitado de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora, la resurrección de Cristo también significa, siguiente diapositiva, que Él juzgará al mundo con justicia. Acuérdese que se le dio todo el poder. Dice Hechos 17, 30, 31. En el pasado la gente no entendía a Dios y Él pasó por alto esa época de ignorancia. Sin embargo, ahora ordena, póngale cuidado que dice, sin embargo, ahora ordena a todo ser humano. Es una orden y cuando el Señor manda, ¿qué hay que hacer? Obedecer. Sin embargo, ahora ordena a todo ser humano que cambie su manera de pensar y de vivir. Dios ha fijado una fecha en la cual juzgará a todos con justicia y lo hará por medio del hombre que Él ha elegido y resucitado como prueba para todos. ¿Quién es ese hombre que Él ha elegido y ha resucitado? Jesús, el Hijo de Dios. Un día todas las personas del mundo seremos juzgadas por las cosas que hayamos hecho aquí en esta tierra. Y la señal que el Señor nos dio para confirmar ese juicio fue la resurrección de Cristo Jesús de los muertos. Amado hermano, si usted no cree en el Señor Jesucristo o decide seguir pecando, pues la verdad tendrá que recibir el justo castigo que merecen sus pecados, como está escrito en Hebreos 10, 26, 27, que dice, si decidimos seguir pecando después de conocer la verdad, entonces no queda otro sacrificio que quite los pecados. Solo nos queda esperar el juicio terrible, un fuego ardiente que destruirá a los enemigos de Dios. Cuando nosotros creemos en Jesús, recibimos todos los beneficios de su resurrección. Acuérdese, lo estuvimos estudiando en la clase pasada. Nuestra fe en Cristo es lo que nos une a Él y nos ayuda a recibir el perdón de nuestros pecados. No perdamos ese increíble regalo que Dios nos ofrece en Cristo. Tengamos presente lo que dice Juan 11, 25, 26, que dice, Jesús le dijo, yo soy, Jesús te dice, Jesús me dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Si alguien vive y cree en mí, realmente no morirá jamás. ¿Crees esto? El Señor te pregunta, contéstale tú. Otro aspecto importante de la resurrección de Jesucristo. Nos hizo libres del poder de Satanás. Dice 1 Juan 3:8, el que sigue pecando es del diablo. El Señor habla tan clarito, amado hermano. Pues el diablo siempre ha pecado, por eso el Hijo de Dios vino para destruir las obras que hace el diablo. Cuando el Señor Jesús murió en esa cruz, cierto que parecía como si los poderes de las tinieblas hubieran obtenido la victoria sobre él. Yo creo que el enemigo dijo, lo maté, lo vencí. Y empezó a celebrar. Sí, eso es lo que uno piensa, ¿cierto? Cuando alguien muere, pues ya no hay nada que hacer. Lo vencí. Pero resulta que el enemigo no le pasaba ni por la mente que al tercer día él resucitaría de la tumba. No se lo imaginaba, y dije, pues ¿cómo va a ser eso? Porque él no lo sabe todo, ¿no? Entonces yo creo que pensó también así, digo yo. No se imaginó que el Señor iba a resucitar al tercer día y que esa resurrección de la tumba fue un triunfo poderoso sobre Satanás y sobre todas las potestades de las tinieblas. Pues eso fue algo maravilloso. El enemigo quedó con la boca abierta, amado hermano, sorprendido, porque sí, él pensó que en esa cruz, donde había un hombre sangriento, derramando hasta su última gota de sangre, ya él había ganado. Pero no sabía lo que le venía pierna arriba, digo yo. Los hombres ahora entonces pueden escoger a quién servir, amado alumno.
Los que escogen al Señor Jesucristo como su Señor, los que hemos escogido al Señor Jesucristo como nuestro Señor, somos librados del poder del enemigo. Mira lo que dice la Biblia en Colosenses 1:13. Dios nos rescató del poder de la oscuridad y nos hizo entrar al reino de su Hijo amado. Tienes que creerlo. Ya no pertenecemos al enemigo. Eso era antes cuando andábamos en nuestros delitos y pecados. Pero ahora, ¿qué hizo el Señor por nosotros en esa resurrección? Nos rescató del poder de la oscuridad, le quitó todo poder al enemigo. Y nos hizo entrar, dice, al reino de su Hijo amado. Somos hijos adoptados, pertenecemos al reino de Dios. Maravilloso. Tienes el poder sobre el enemigo. Otro punto de la resurrección de Cristo es que nos permite que Él pueda interceder ante el Padre por nosotros. ¿Sí? Dice Romanos 8:34. ¿Puede alguien castigarlos? De ninguna manera. Pues Jesucristo murió por ellos. Es más, Jesucristo resucitó y ahora está a la derecha de Dios rogando por nosotros. Está a la derecha del Padre intercediendo por ti y por mí, ayudándonos desde allí a llevar una vida recta aquí en la tierra, delante de Dios. Y dice Hebreos 7:25. Por eso puede salvar una vez y para siempre a los que vienen a Dios por medio de Él, quien vive para siempre a fin de interceder con Dios a favor de nosotros, a favor de ellos, a favor de nosotros. Jesús está intercediendo en este momento ante el Padre por ti y por mí. Qué abogado, qué hermano mayor más maravilloso, qué Dios en el que hemos creído. No hay otro como Él. ¿Quién más hace eso por nosotros, amado hermano? ¿Quién da su vida? ¿Quién intercede por nosotros? ¿Quién nos mira como Él nos ve? ¿Quién nos ama como Él nos ama? Solo Él. Un día todas las personas del mundo seremos juzgadas por las cosas que hayamos hecho. Si usted no cree en el Señor Jesucristo, se va a enfrentar a la ira de Dios y sufrirá una eternidad en el infierno, lo que fue creado para el enemigo. Entonces así va a recibir el castigo que merece por sus pecados. Pero una manera, amado alumno, de obtener el perdón y la vida eterna es creer en el Señor Jesucristo y arrepentirnos de nuestro pecado. Dice la siguiente diapositiva que cuando creemos en Jesús, recibimos todos los beneficios de su resurrección. Sí, nuestra fe en Cristo es lo que nos une a Cristo, recuérdalo, y nos ayuda a recibir el perdón de nuestros pecados. Una persona que continúa en la incredulidad asegura la ira de Dios para él, como está escrito en Juan 5:29, que dice: los que hicieron el bien, tú y yo, se levantarán para vivir para siempre, pero los que hicieron el mal se levantarán para ser condenados. Y dice Juan 6:40, porque esto es lo que mi Padre quiere, que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna y yo lo resucite en el día final. Esto es lo que el Padre quiere para todos. Para Él no hay a unos sí y a otros no. No, el Padre para todos nosotros quiere que creamos en el Hijo para tener vida eterna y Él nos pueda resucitar en el día final. Por eso en ese libre albedrío que el Señor nos dio, todos tenemos la oportunidad. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que hayamos hecho, si nosotros nos arrepentimos, si recibimos esas buenas nuevas de salvación, mire lo que dice el Señor, porque esto es lo que mi Padre quiere. Un buen padre no quiere lo mejor para sus hijos. Eso es lo que nuestro maravilloso Padre Celestial quiere para nosotros. Entonces, ¿sí ves por qué la resurrección de Jesucristo es importante? Es importante porque demuestra quién es Jesús. Es importante porque demuestra que Dios aceptó el sacrificio de Jesús a nuestro favor. La resurrección de Cristo es importante porque comprueba que Dios tiene el poder para levantarnos de los muertos. Así como lo levantó a Él, nos levantará a nosotros.
La resurrección de Cristo es importante porque nos garantiza que aquellos que creemos en Cristo no vamos a permanecer muertos, sino que seremos resucitados a una vida eterna. Esa es nuestra bendita esperanza. Y miramos la siguiente diapositiva, podemos leer ahí que dice que sin resurrección la obra de Cristo hubiera quedado inconclusa y carente de efectividad. Y lo hemos estado ya viendo, ¿cierto? Con todas las citas bíblicas que hemos estado leyendo. Él vendrá nuevamente, amado hermano. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros, perdón, los que hemos quedado y vivimos para su venida, seremos transformados y recibiremos más bien nuevos cuerpos glorificados. Leamos lo que dice 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18. Dice, hermanos, queremos que sepan lo que va a suceder con los muertos para que no estén tristes como los demás que no tienen esperanza. Sí, los que no conocen a Dios de verdad no tienen ninguna esperanza. Y dice, creemos que Jesús murió y resucitó. Y de igual manera, Dios hará que todos aquellos que murieron y que creían en Jesús resuciten para estar con Él. Lo que anunciamos ahora es un mensaje del Señor. Los que estemos vivos cuando regrese el Señor, nos iremos con Él, pero los que ya hayan muerto irán antes de los que estén vivos. El Señor mismo vendrá de los cielos, en ese momento dará su orden con voz de mando, de arcángel, sonará la trompeta de Dios y los que hayan muerto en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos en ese momento, subiremos a las nubes con los resucitados para encontrarnos con el Señor en el aire y así estaremos con el Señor para siempre. Anímense entonces unos a otros con estas palabras. Si ves, amado hermano, si Cristo no hubiera resucitado, nosotros no tendríamos ahorita un sumo sacerdote, un intercesor, perdón. No tendríamos un abogado, no tendríamos una esperanza de vida eterna. Importante la resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo. Y tú puedes seguir escudriñando y seguir mirando otras definiciones de la importancia de la resurrección de Cristo. Ahora fíjate que el cuerpo resucitado de Cristo aparece, mejor dicho, con la resurrección de Cristo más bien aparece un nuevo cuerpo, una nueva clase de cuerpo, un cuerpo glorificado. El cuerpo de Cristo glorificado tenía carne y huesos, pero sin mencionar la sangre, ¿no? Dice Lucas 24, 39. El Señor está hablando y dice, miren mis manos y mis pies, yo soy, tóquenme, mírenme, yo soy. Los fantasmas no tienen carne ni huesos, pero yo sí. ¿Y por qué decimos que no habla de la sangre? Porque fíjate que Él se les presentó y tenía las marcas de lo que sucedió en la cruz, pero Él no estaba chorreando sangre. Estaban las marcas. Entonces Él tenía carne y huesitos y nosotros también. En ese cuerpo glorificado vamos a tener carne y huesitos. Tenía la capacidad, aunque no la necesidad de comer. Dice Lucas 24, 30, 31. Cuando se sentaron a comer, Jesús tomó el pan, dio gracias a Dios, lo partió y se lo dio a ellos. Entonces los discípulos pudieron reconocerlo, pero Jesús desapareció. Y en Lucas 41, 43 que dice, pero ellos entre asustados y contentos, o sea, pues de ver al Señor resucitado, hermano, yo creo, unos como que, esto es posible, estarían pensando, ¿no? Todavía muchos no lo podían creer, aunque lo estaban viendo. Y dice, pero ellos entre asustados y contentos no podían creer lo que estaban viendo. Emocionados también, ¿no? Dice, entonces Jesús les preguntó, ¿tienen algo de comer? Ellos le dieron un pedazo de pescado asado y Jesús se lo comió mientras todos lo miraban. ¿Usted se imagina esa escena?
todos como entre contentos y asustados, admirados, no sé qué más sentimientos pasaron en ese momento por ellos, pero todos lo miraban, ¿cómo resucitó y está comiendo? Y se preguntarían también qué clase de cuerpo tiene. Bueno, quién sabe cuántas más preguntas se hicieron, pero a nosotros ya no lo están aclarando. Maravillosa escena. Vamos a poder comer, aunque no vamos a tener hambre, como la que pasamos a veces aquí, ¿no? Hay momentos en que pasamos hambre, o nos da hambre, sencillamente. Pero ese cuerpo glorificado no. Ahora, el cuerpo resucitado de Cristo, siguiente diapositiva, por favor, podía atravesar obstáculos. Dice Juan 20:19. En la noche de ese mismo domingo los discípulos se reunieron en una casa. Las puertas de la casa estaban bien cerradas porque los discípulos tenían miedo de los líderes judíos. Jesús entró, se puso en medio de ellos y los saludó diciendo que Dios los bendiga y les dé paz. ¿Él golpeó? ¿Alguien le abrió la puerta? No dice eso, ¿cierto? Dice que Jesús entró y las puertas estaban bien cerradas. Y así pasó varias veces, en varias ocasiones. Él aparecía sin que le abrieran puertas algunas. Ese es el cuerpo glorificado que Él tiene y que tú y yo también vamos a tener. Las personas lo reconocían, a veces inmediatamente y a veces más tardecito. Dice Juan 20:16, Jesús le dijo, María. Ella se volvió y le dijo, maestro. Fíjese que ella no lo estaba mirando, ella lo oyó, porque dice, Jesús le dijo María, y ella se volvió, o sea, lo oyó y volteó a mirar, maestro. Ahí fue cuando le reconoció. Podía aparecer y desaparecer cuando y donde quería. Dice Lucas 24:15, Jesús se les acercó y empezó a caminar con ellos. ¿Recuerdan lo del camino a Emaús? Y en otras ocasiones también se le aparecía hacia la gente y de pronto se desaparecía. Todo está escrito y consignado en los evangelios. Ahora, la siguiente diapositiva nos habla de que el cuerpo de Cristo no está sujeto a la ley de gravedad. Dice Hechos 1:9. Después de esto, los apóstoles vieron cómo Jesús era llevado al cielo hasta que una nube lo cubrió y no volvieron a verlo. Una nube lo cubrió, su cuerpo ascendió. No está sujeto a la gravedad. Su cuerpo está lleno de gloria. Sí, dice Apocalipsis 1:17-18. Al verlo, caía a sus pies como muerto, está contando Juan, ¿no? Pero él puso su mano derecha sobre mí y me dijo, no tengas miedo. Yo soy el primero y el último, el que vivo. Y estoy vivo. Estuve muerto, pero ahora vivo para siempre y tengo poder sobre la muerte. Bueno, la mayoría de las personas hemos pensado en Jesús, muchas veces nos lo imaginamos a Él allá en esa cruz, el Cristo sufriente colgado en una cruz sangrienta, ¿cierto? Sin embargo, mira lo que nos dice este libro de Apocalipsis. Esa no es la imagen que nos muestra. Juan lo ve en toda su gloria. Dice, al verlo caía a sus pies como muerto. Una gloria completamente asombrosa. Tú y yo aquí en la tierra pues no lo podemos ver en toda su gloria porque este cuerpo no resiste la gloria de Dios. Somos cuerpos humanos corruptibles. Pero cuando hayamos resucitado vamos a tener ese cuerpo también lleno de gloria, el mismo cuerpo de Jesús. Y lo más fabuloso de todo esto, amado hermano, es que vamos a tener ese mismo cuerpo. A mí me parece maravilloso, pues, no sé, me emociono cuando pienso en eso. Dice Filipenses 3:21. Nuestros débiles cuerpos serán destruidos, pero Él los transformará en cuerpos gloriosos como el suyo. Esto lo hará con el mismo poder con que controla todo el universo. Y aquí te vamos a dejar otra lección. Ya tienes para leer en los 4 evangelios los capítulos que hablan sobre la resurrección de Cristo, ¿cierto? Pero te recomendamos leer 1 Corintios 15.
Lee todo el capítulo. Allí se nos habla de la resurrección de Cristo, pero también se nos habla del cuerpo que vamos a tener nosotros cuando resucitemos o cuando seamos transformados, lo primero que pase. Tienes tarea para esta semana. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, amado hermano, para los que hemos creído, su resurrección significa que Jesús está vivo y mora en nuestro corazón, tal y como Él lo prometió. No nos ha dejado huérfanos. Él envió al Espíritu Santo para que morase en nosotros. Experimentamos al Espíritu Santo en nosotros. Él es quien nos ayuda a comprender que el Señor murió por nosotros. Sin el Espíritu Santo, amado hermano, nosotros no podemos entender la palabra. Y nos ayuda a entender que Él murió por nosotros para que nuestros pecados fuesen perdonados y pudiéramos ser salvos. Esas son las buenas nuevas. Cuando nos arrepentimos y creemos en Cristo, su Espíritu Santo nos sella. Acuérdate que nos sella como hijos de Dios y nadie puede romper ese sello. Pues la resurrección de Cristo hace que nuestra salvación sea segura y eterna. Podemos orar con seguridad. Jesús ascendió a la diestra del Padre donde intercede por nosotros y eso nos garantiza que nuestras oraciones serán respondidas siempre y cuando oremos en la perfecta voluntad del Señor. ¿Y quién nos ayuda a orar en su perfecta voluntad? El Espíritu Santo de Dios. Podemos tener paz, amado hermano, en medio de los momentos más difíciles de nuestra vida, aunque en ocasiones sintamos temor. A todos nos ha pasado. El Señor nunca se olvida de los que le amamos. Por el contrario, Él intercede en todo momento por nosotros ante la presencia de nuestro Padre Celestial. Él comprende nuestras debilidades, para eso Él se hizo hombre. Y está con nosotros en todo momento para sostenernos y para ayudarnos a llegar a ser la persona que Él quiere que nosotros seamos. Podemos enfrentar la muerte entonces sin temor alguno. Jesús está vivo y Él es la fuente de nuestra vida eterna. Si es nuestro Salvador, iremos a su presencia una vez que hayamos terminado lo que teníamos que hacer en esta tierra. Porque Él vive. Es que nosotros nunca vamos a morir, amado hermano. Viviremos para siempre con Él. El cuerpo físico podrá, ya lo leímos, deteriorarse y podrá ser enterrado, pero no vamos a morir eternamente, ¿no? Vivimos porque Él vive. Bueno, amado hermano, hasta aquí este tema. La próxima y última clase vamos a estar tratando el tema de la ascensión y entronamiento de Cristo. ¿Teníamos que hacer aquí? Pues iremos contigo por la eternidad. Gracias, Señor, por esa esperanza viva que tenemos, por ese Dios vivo en el que hemos creído, que no se quedó allí en esa tumba. Esa tumba está vacía. Gracias por esa esperanza maravillosa, amado Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Muchas gracias, Señor. Amén. Gracias, amados hermanos, por haber estado este tiempo con esa disposición de conocer más a nuestro amado Dios. Los bendecimos y los esperamos en la última clase, que la próxima semana.